¿Tienes, si tienes sonido? Es que no se escucha. En el Zoom no te escuchas. ¿Tiene que ser los dos? Ahí está ya. Bueno, entonces, iniciando con la acidosis metabólica, es uno de los trastornos más frecuentes específicos. Se puede definir como una reducción del bicarbonato menor a 17.7, el cual va a condicionar una acidemia con un pH que va a disminuir. A nivel del mar, podría ser este menor 7.35, pero como ya nos había comentado Jason la clase pasada, a nivel de la Ciudad de México, por la altura cambian estas cifras, entonces sería menor a 7.3. Puede ser clasificada en tiempo tanto aguda, que va a durar de minutos a horas, o crónica, que se va a instaurar entre días a semanas. Y bueno, hay tres principales mecanismos por los cuales se va a dar esta acidosis metabólica. Uno va a ser por el incremento en la producción de ácidos como tal, pueden ser minerales orgánicos. Otro va a ser por la disminución de la secreción de ácidos por una enfermedad renal o por una acidosis tubular renal, tanto tipo 1 como tipo 4, o un hipoaldosteronismo. Y finalmente también puede ser por un aumento en las pérdidas de bicarbonato o de cualquier otra base, como pueden ser pérdidas gastrointestinales por vómito diarrea, además de la acidosis tubular renal tipo 2. Ya vamos acá. Doy otra vez. Sí, a ver. No por las notas. Ajá. ¿Ahí ya cambiamos? Dice que están compartiendo. ¿Ves? Aquí nos aparece como que ya, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Ajá. Creo que no estás compartiendo esa pantalla. Ahora sí. Ya. Y bueno, algunas de las manifestaciones que ya nos había explicado también la vez pasada se dan principalmente en la acidemia grave, con un pH menor de 7.2, involucra lo cardiovascular, que va a disminuir la conductividad, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la TAM, disminuye la respuesta a catecolaminas, también hay una vasodilatación arteriolar y aumenta el riesgo de tener arritmias.
En lo respiratorio va a haber una hiperventilación para tratar de compensar, lo cual también va a desarrollar una fatiga muscular. Y en lo metabólico, una hipercalemia y una resistencia a la insulina. Y lo neurológico es una alteración del estado de alerta. Brevemente, en cuanto a fisiología, tenemos que, pues, se tiene que excretar el cuerpo produce una cantidad de ácido de 1 milimol al día, y eso se tiene que compensar. Y la manera de compensarlo es reabsorbiendo bicarbonato por el riñón. El riñón va a tener los 4.320 mil equivalentes al día de bicarbonato, y el 85% se van a absorber en el túbulo contorneado proximal, con esos transportadores que vemos aquí. En la parte de la sangre y la parte del lumen, tenemos que hacia la sangre se va a ir el sodio, así como el bicarbonato para reabsorberse, y en la parte del lumen se va a excretar estos protones, que con la anhidrasa carbónica se van a disociar en agua y CO2. Bueno, ahí con el túbulo contorneado proximal, ahora vamos a ver qué pasa en el túbulo colector, en el cual tenemos a la protones de pH, en la cual se van a excretar protones y también se van a reabsorber lo que es el bicarbonato a cambio de cloro. Entonces vamos a ver que este transportador también es importante porque el cloro va a jugar un papel pues, relevante en la fisiopatología. Como parte del abordaje, nada más me gustaría recalcar que se han hecho diversos estudios ya de hace varios tiempo, en el cual vemos que se concluye que una gasometría central, venosa central puede ser útil para trastornos ácido-base, concordancia del 95% con una gasometría T. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con la gasometría periférica? ¿No? Para tener que intervenir con agresivamente a los pacientes. Y también se han realizado estudios en los cuales, pues, también se ha concluido que en pacientes que no se encuentran en choque pueden ser intercambiables en la gasometría arterial, junto con la gasometría venosa periférica, con una concordancia del 95%. Entonces, vamos a empezar con el abordaje de 5 pasos, que igual ya nos platicaba Simón en la clase pasada de criminalidades. Tenemos aquí el holograma en el cual podemos ver el pH y la concentración de bicarbonato, que va a ser el más importante en los trastornos metabólicos. Y tenemos que a un menor pH vamos a tener una acidosis metabólica, en el cual también el bicarbonato va a estar disminuido. El primer paso va a ser verificar el pH que tengamos en nuestra gasometría con los valores de referencia que tenemos en la tabla de allá. Como comentaba, aquí en la Ciudad de México estamos a 2.240 metros de altura, con una presión barométrica de 569 milímetros de mercurio, lo cual va a cambiar un poco estos valores de referencia. Entonces, lo primero va a ser determinar si el paciente tiene acidemia o alcalemia, lo cual en este caso va a ser acidemia con un pH menor a 7.33. Y siempre tomando en cuenta que un pH normal no nos va a descartar la presencia de una acidosis metabólica, ya que puede haber un trastorno mixto, o bueno, uno o más trastornos agregados. Después nos vamos a ver de qué índole es este trastorno primario. Puede ser, en el caso de que sea una acidosis, que es lo que tenemos ahorita, puede ser tanto metabólica como respiratoria, y la metabólica, que es lo que nos importa en este momento, vamos a tener un bicarbonato bajito, como lo veíamos en la gráfica pasada, menor a 17.7 o menor a 22. Ambos puntos de corte están considerados. Entonces, lo que continuaría sería el anion gap. En el anion gap, se basa en el principio de electroneutralidad, descrito ya en 1939, en el cual nos dice que debe haber una carga equilibrada entre cationes y aniones. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a poder calcular el anion gap con la fórmula que tenemos instalado, donde tenemos en primera instancia el cation principal, que es el sodio, y de esto le vamos a restar los aniones también principales, que son el cloro y el carbono. Lo normal sería de 8 más menos 4, que nos da de 6 a 12, pero universalmente tomado puede ser de 10. Algo a considerar es que el 80% de este anion gap está dado por la albúmina. Entonces, en pacientes que tengan una hipoalbuminemia, tenemos que ajustar este anion gap. Por cada gramo de disminución de la albúmina, tenemos que multiplicarlo por 2 puntos. ¿No?
Entonces, ¿de qué nos habla este anion gap? Este anion gap nos habla de estos aniones que no podemos medir de manera pues, cotidiana en las asimetrías o en cualquier otro nivel, que pues está dado por albúmina, por fosfatos, sulfato y algunos ácidos orgánicos. Entonces, va a ser muy importante en la acidosis metabólica porque nos va a ayudar a diferenciar a este padecimiento en dos diferentes entidades. Una es la acidosis metabólica con anion gap elevado y la otra es la acidosis metabólica con no anion gap elevado. Entonces, iniciamos con la anion gap elevado, la cual puede ser por la presencia de tres tipos de ácidos. Los primeros son los orgánicos, como en el caso de la cetoacidosis diabética, bueno, cetoacidosis en general o el lactato. Algunos ácidos inorgánicos, como el fosfato o sulfato, y ácidos exógenos, como los salicilatos. Para aprendernos las causas, tenemos varias mnemotecnias. Nos enseñaban la de Goldfiles la semana pasada. Aquí les pongo una diferente, que es Goldmark, por glicoles, 5-oxoprolina, ácido láctico, tanto L como D, como dextro, el metanol, la aspirina, la insuficiencia renal o la cetoacidosis. Entonces, de este lado tenemos un esquema que nos va a ayudar un poquito a distinguir las causas o a ir orientando nuestro diagnóstico. Y es que si nos encontramos ante una acidosis metabólica anion gap elevada, lo primero que tenemos que hacer es ir a ver cómo está nuestro ego para ver si tenemos la presencia de cetonas. En caso de que tengamos la presencia de cetonas, nos vamos a ver los niveles de glucosa plasmáticos. Si están aumentados, nos habla de una cetoacidosis diabética o alcohólica. Y si están dentro de rangos normales o inclusive bajos, nos habla de una cetoacidosis por ayuno o alcohólica. En caso de que las cetonas no se encuentren en el examen general de orina, nos vamos al siguiente apartado, que sería el lactato. Al ver el lactato podemos ver que si está elevado, pues estamos ante una acidosis láctica, y si está normal, tenemos que ir a revisar la creatinina sérica y el GUN. Y con base en esto, si está alta, nos habla de una insuficiencia renal, que es la causal, y si está normal, vamos a tener que irnos a ver la brecha osmolar, de la que vamos a hablar ahorita, en la cual si está amplia nos habla de metanol, o si está normal nos habla de otros ácidos como salicilatos o acidosis beta-láctica, que pues no podemos medir en las asimetrías. Veíamos en el algoritmo que algo que nos va a ayudar es la brecha osmolar plasmática, la cual se calcula como una osmolaridad medida menos la calculada. La calculada va a ser con esta fórmula, que son 2 por la cantidad de sodio que tenemos, más glucosa entre 18, que es su peso molecular, más el GUN entre 2.8, igual es su peso molecular. Entonces, encontrar esta brecha osmolar aumentada nos habla de algunos ácidos que están presentes en la sangre que no podemos medir. Hay ciertas tablas que nos ayudan a delimitar qué tanto porcentaje de anion gap son responsables de estos ácidos, ¿no? Tanto el etanol, 22%, el isopropanol, 17%, y así sucesivamente. Y bueno, les comentaba que tenemos dos diferencias en la acidosis metabólica. En la segunda, que es la de anion gap normal, esta también se considera como hiperclorémica, porque el cloro va a subir para tratar de compensar la falta de bicarbonato que está existiendo. Esto debería tener una proporción de 1:1, y se va a deber ya sea por una pérdida excesiva de bicarbonato, una incapacidad para secretar protones en enfermedad renal crónica, una administración exógena de ácido clorhídrico o pérdidas gastrointestinales o renales de bicarbonato, sin que vengan acompañadas de este cloro proporcional, lo cual hace una disminución dispar. Entonces, aquí tenemos igual una mnemotecnia que nos va a ayudar a ver qué causas pueden estar presentes en la acidosis metabólica anion gap normal. Y la mnemotecnia es hard up por hiperalimentación, acetazolamida, acidosis tubular e insuficiencias renales, el uso de diuréticos o la presencia de diarrea, ureterostomía y fístulas pancreáticas. Y dependiendo de las causas que les comentaba aquí arriba, de la pérdida excesiva de bicarbonato y demás, son las diferentes causas que tenemos. En el anion gap normal va a haber una herramienta que nos va a ayudar a poder identificarlo de mejor manera, que va a ser la brecha osmolar urinaria. Esta se va a calcular con la brecha aniónica urinaria medida menos la calculada, cuya fórmula es esta. Vemos que tenemos de un lado al sodio y al potasio urinario multiplicados por 2,
más la glucosa dividida entre su peso molecular, y el nitrógeno ureico urinario entre 2.8. Pues en esta brecha osmolar urinaria lo que nos va a orientar es si la pérdida de bicarbonato está dada por el riñón o está dada por otros mecanismos que no son renales, ¿no? En el caso de que el anion GAP, su valor normal, perdón, es de 30 a 50 milimoles por litro, pero en caso de que sea negativo este valor, nos está hablando de pérdidas extrarrenales y que el riñón está tratando de compensar estas pérdidas extrarrenales y está tratando de jalar todo pues, el bicarbonato que puede, ¿no? Reabsorber. Y en el caso de que este anion GAP urinario sea positivo, tenemos que ir a vernos cómo están el pH urinario para poder determinar si se trata de una acidosis tubular renal distal o si tenemos también la presencia de ácido de NH4 urinario. Gracias. Y bueno, en cuanto a acidosis tubulares renales, nada más como para poder identificarlos rápidamente, tenemos la tipo 2, que es la proximal, que es la única de las tres que va a tener un anion GAP urinario negativo, mientras que las otras dos, la distal y la notada por hipoaldosteronismo, van a dar un anion GAP urinario positivo. Entonces, ya teníamos el pH, ya vimos el trastorno primario, ya vimos cómo se van a dividir por el agregado. Ahora vamos a ver si están compensados o no este trastorno, que es la acidosis metabólica. En la compensación, sabemos que en una acidosis metabólica, la parte respiratoria es la que va a compensar con una hiperventilación, tratando de barrer todo el CO2 que se pueda. Entonces, para calcular si esta compensación es adecuada o no, tenemos estas fórmulas en la cual el PCO2 va a estar esperado, va a estar dado 1.5 por el nivel de bicarbonato más 8, y esto debe estar en más menos 2. O una manera un poquito más fácil es los últimos dos decimales del pH nos deben dar aproximadamente el PCO2 que tenemos. En caso de que no encajen con estos valores, estamos ante una acidosis o alcalosis respiratoria. Una acidosis cuando el PCO2 es mayor al esperado y una alcalosis cuando este PO2 es menor al predicho. Entonces, el siguiente paso que nos falta es el delta GAP. Aquí en el delta GAP lo que vamos a ver es detectar si existe algún otro trastorno agregado. Entonces, nos va a hablar de la proporción entre la elevación del anion GAP y el descenso del bicarbonato. Entonces, tenemos aquí la fórmula, que es el delta GAP, que nos va a decir el anion GAP, pues, calculado, menos el anion GAP esperado, que es 10, si recordamos de las diapositivas pasadas, entre la concentración de bicarbonato ideal, que es, en este caso podría ser 22 o 24, menos el bicarbonato que tiene nuestro paciente. Se va a hacer esta división, y si nos da entre 1 a 2, nos quiere decir que el paciente solamente presenta una acidosis metabólica pura. Y nos dé un delta GAP mayor a 2, nos habla de que tenemos una alcalosis metabólica agregada. Entonces ya vimos estos 5 pasos que nos ayudan pues, a abordar a estos pacientes. En el caso del tratamiento va a depender mucho de la etiología que tenga nuestro paciente. Tenemos que usar la clínica para poder ver por dónde va esta acidosis metabólica. En caso de que sea una cetoacidosis diabética, pues ya sabemos el tratamiento, que a grandes rasgos es insulina e hidratación. Si es una cetoacidosis alcohólica, se utiliza glucosa, tiamina y hidratación. En la intoxicación por metanol se utiliza un etanol. Y en la acidosis tubular renal utilizamos reposiciones de calcio y bicarbonato. Es muy controvertido el uso de bicarbonato en la acidosis metabólica, ya que puede inducir acidosis intracelular y esto genera una acidosis refractaria. Sin embargo, está descrito que en algunos pacientes, aquellos que tengan un anion GAP normal, con un pH ya crítico de menos de 7.2 y un bicarbonato muy bajo de menos de 5, se puede utilizar bicarbonato. Para ello tenemos que calcular el déficit de bicarbonato que tiene nuestro paciente.
Ello lo calculamos con 0.5 por el peso del paciente por el 24, que es el nivel que esperamos tener de bicarbonato, menos el que presente el paciente. Una vez teniendo este déficit, lo recomendable es reponer la mitad de este valor de 3 a 4 horas y el resto en las siguientes 24 horas. Sin embargo, también se plantea una parte un poquito más empírica, en la cual utilizamos 2 ámpulas de bicarbonato de sodio al 7.5%, infundidas en 1 a 2 minutos, y revaluamos a las 2 horas que está el paciente. Hay que tener mucho cuidado en estos pacientes con la monitorización por gasometría y vigilar que no nos estemos sobrehidratando. Otras opciones son el bicarbonato más carbonato de sodio, que van a hacer esta pareja y no va a elevar tanto el CO2, pero tiene también otros efectos adversos, entonces no se utiliza tanto. No sé si alguien tenga alguna duda hasta ahorita, algún comentario. No solamente como tener en consideración sobre todo en la cirrosis metabólica con la constante elevada en pacientes diabéticos. Hemos visto que lo que se ha visto después de el lateral y hay pacientes que pueden desarrollar cirrosis si es un buen diferencial cuando el paciente está con glucosa se puede empezar así, aunque como glucemias normales, aunque esté ácido y pues se va a hacer otro, tenerlo como en consideración dentro del diferencial, sobre todo pues, a menos que el paciente diabético también es y sobre todo con el paciente pues, clínico o que tenga algún factor de riesgo para el desarrollo diabética y glucemia. Por la otra parte, por el anemia abnormal, hay como digamos, 3 consideraciones principales. Los pacientes con enfermedad de la crónica, usualmente entre la tasa, cuando va disminuyendo la tasa de glucosa, también va disminuyendo la capacidad de excretar hidrógeno. Entonces, el paciente se vuelve ácido, pero la patología de esa acidez es diferente entre mayor disminuye la tasa de glucosa. Es decir, entre más baja la tasa, mayor va a ampliar la brecha. Es decir, usualmente los pacientes cuando inician, los hidrógenos metabólicos y cuando empiezan a poner uremitos, la lengua se va haciendo más amplia. Decisión. 2, las terapias de pariente. Después de implementar como dentro de este protocolo de diuréticos acetazolamida, la acetazolamida es un diurético que puede generar acidosis metabólica. Se lo pone en un paciente que ya de por sí tiene acidosis metabólica por algún otro trastorno previo, va a empeorar esa acidosis metabólica. Entonces, tenerlo en consideración. Y en los pacientes en los que no les encuentran causa y tengan uso previo de esteroides, y que aparte tengan algún trastorno electrolítico o estén hemodinámicamente instables, la insuficiencia suprarrenal vitamina C2 o la acidosis metabólica. Creo que esas son como las consideraciones principales dentro de las lo más importante para entender todo lo que ya se comentó, cómo abordarlo, pues es aplicarlo en un caso clínico. O sea, no hay como tener el caso por un paciente, un contexto clínico y unos gases arteriales para que nosotros podamos hacer los ejercicios, ese calculador, cálculo, para definir cuáles son las posibles causas y cuáles son los posibles mecanismos que generaron ese trastorno base, cuáles son los, si está o no está compensando, y 2, después cuál sería la mejor terapéutica. Yo creo que después está resulta yo sé. La verdad es que el carbonato casi no usamos. O sea, normalmente cuando ya lo usamos es situaciones de desesperación. Creo que Lo acabo de poner para que por ejemplo, la vez que rara vez se identifica bien la causa de corregir antes de llegar a esa necesidad. Normalmente cuando lo usas, cuando te lo suben de acá con 6, 9 de pH y chocado de milados,
Claro, ya le falló el ritmo. La indicación es en pacientes graves, que eso está claro, pero hay estudios que sugieren que aumenta, que no mejora en salida. Que la verdad, Igual ya mandé el tiempo y no pregunto la que es el pues mejora, ¿no? La supervivencia del paciente, que en ese contexto que cumple ese criterio. Sí, o sea, creo que el punto, yendo a la etiología, es dar el tratamiento. Vaya, si no siguen por vista la causa de base. Nunca vas a terminar. Es como una terapia nada más ahí, pues, el soporte muy superficial, que a lo mejor en algunos fenotipos, dependiendo de la causa de la cirrosis metabólica, pudiera ser benéfico dar bicarbonato. Ese es un grupo de pacientes que tienen características muy particulares. Creo que ya hablaremos después. Vaya, nada, este contexto de pica es. Sí, cuando pones con pH de 7.2, tienen pacientes que tienen lesión renal aguda para evitar la progresión hacia un estadio base 2, 4, 3, pues no sé si se tardaba la progresión hacia un TAC 2, hacia un TAC 3, o incluso les sucede hacer que pero son aquellos pacientes con infección seleccionada, son pacientes clínicos, que están con renal aguda y un pH 7.2, ahí podríamos y bueno, y en cetoacidosis, solamente está indicado con pH de 6.9 o menos. Y bueno, continuando con la alcalosis metabólica, veíamos que la acidosis metabólica era común en pacientes en estado crítico, pero ahí ya llega con esa acidosis metabólica, por diversas acidosis, acidosis láctica. La alcalosis metabólica es el trastorno ácido base más frecuente en pacientes en unidad de terapia intensiva, pero esto se va a dar después de su ingreso por secundario a las intervenciones que hacemos para tratar pues el choque, una acidemia que vamos a corregir, sobrecargas de volumen, etc. En este caso, la alcalosis metabólica se va a definir como un aumento del bicarbonato mayor a 21, lo cual va a condicionar una alcalemia con un pH mayor a 7.45 o aquí en la Ciudad de México mayor a 7.40. Se debe por una ganancia neta de bicarbonato o una pérdida de hidrogeniones, que usualmente va acompañada también de pérdida de potasio. Vamos a ver que el potasio es un rol muy importante en la alcalosis metabólica. Es importante descartar siempre una compensación por acidosis respiratoria o un trastorno mixto, que lo vamos a ver. En la alcalosis metabólica va a haber dos divisiones principales, va a ser por el cloro urinario. Cuando se tiene un cloro urinario bajo, nos habla de una depresión de volumen, con etiologías como vómito, uso de diuréticos, hipocalemia, contracción del volumen celular efectivo y otros más. Mientras que cuando tenemos un cloro urinario elevado, mayor a 20 milequivalentes por litro, tenemos que irnos con la presión arterial. Y los vamos a diferenciar entre pacientes con normopensía generación va a estar este estímulo que va a permitir que se empiece a aumentar el pH, ya sea por una ganancia de bases o una pérdida de protones. Entonces puede ser por tres causas principales. Una es por la pérdida directa de protones. En el caso gastrointestinal, por vómito o una succión nasogástrica, como en pacientes en terapia intensiva. Pueden ser pérdidas renales por hiperaldosteronismo o pérdidas de los protones, que el protón se va a ir a nivel intracelular a cambio de potasio. Entonces, esto va a causar hipocalemia aunado a un pH alto. En el segundo mecanismo tenemos el aumento de las bases o álcalis, que puede ser por álcalis exógenos, por la suplementación de bicarbonato, un adenoma velloso en el cual se excreta cloro sin bicarbonato, o una corrección muy rápida de cirrosis respiratoria. Sabemos que los trastornos respiratorios
corrigen rápidamente, o bueno, se modulan rápidamente, mientras que el riñón tarda un poquito más de tiempo en compensar. Entonces, en pacientes que tienen una acidosis respiratoria crónica, el riñón ya está compensando, está reteniendo mucho más bicarbonato, y si nosotros corregimos rápidamente esa acidosis respiratoria, nos vamos a pasar del otro lado, a una alcalosis metabólica. Otra sería una depresión de volumen, en la cual pues tenemos la misma cantidad de moléculas de bicarbonato, pero divididas en un volumen mucho menor, lo cual nos da una concentración relativa total. Y en la fase de mantenimiento, se va a dar por una contracción del volumen celular, volumen circulante efectivo, lo cual va a disminuir la perfusión renal, y el riñón, al pensar que tiene un menor volumen, va a iniciar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con lo cual va a excretar tanto potasio como iones, como protones, ¿no? Y esto va a ser en las células del túbulo colector, tanto en las principales como en las intercalares. Y después tenemos, como les comentaba en la otra parte del algoritmo, la alcalosis metabólica con un cloro urinario alto. Y en este caso, lo primero que tenemos que hacer es descartar que nuestro paciente esté utilizando ciertos diuréticos. En caso de que así sea, se debe iniciar la fosfolamida. Y en caso de que descartemos que no los está utilizando, vamos a ver la TA. En la TA, si el paciente se encuentra en normotensión o hipotensión, tenemos dos opciones. Uno es el síndrome, bueno, uno es una hipocalemia severa, y los otros dos, un poco menos comunes, son el síndrome de Bartter, que el problema está en la rama ascendente de las ADGL, y nos va a causar esta alcalosis metabólica con hipocalemia, una tensión ya sea normal o baja, y nefrocalcinosis. El tratamiento para ello va a ser inhibidores de la COX. Y pues la otra opción sería el síndrome de Gittelman, donde el problema está en el túbulo contorneado distal. También nos va a ocasionar una alcalosis metabólica, una hipocalemia, hipomagnesemia, y en este caso la gran diferencia entre ambos síndromes va a ser en la excreción renal de calcio. En el caso de Gittelman va a estar disminuida, y en el caso de Bartter va a estar aumentada. Y bueno, el tratamiento del síndrome de Gittelman solamente suplementar el magnesio y el potasio. En el caso de que nuestro paciente se presente con hipertensión, tenemos que descartar un hiperaldosteronismo, que es el que está causando esta acidosis, alcalosis metabólica, perdón. Y el segundo, un poco menos común, es el síndrome de Digo, el cual nos habla de una alcalosis metabólica con hipocalemia, una TA alta, pero la diferencia con el hiperaldosteronismo es que la aldosterona y la renina van a estar bajos. Porque aquí se está perdiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, independientemente de la renina. Y en el caso del hiperaldosteronismo, tenemos que identificar si se trata de uno primario o secundario, y pues el tratamiento va a ir enfocado a esta etiología. En caso de que sea primario, un síndrome de Crohn, se va a retirar el adenoma productor, y en caso de que sea secundario, se van a dar espironolactona o plerelona. Y pues como veíamos, el tratamiento va a estar dirigido pues a la etiología más que al trastorno ácido-base general. Para el abordaje en este caso, vamos a tener estos 4 pasos. Para ubicarnos ahora sí dentro también del nomograma, ahora vamos a estar acá en la alcalosis metabólica, con un pH elevado y con un bicarbonato elevado. Entonces, el primer paso, como ya habíamos visto, es identificar el pH y valorar si estamos ante una acidemia o una alcalemia. En este caso estaríamos ante una alcalemia, y una vez más recalcar que un pH normal no nos va a excluir que tengamos pues un trastorno ácido-base. Tenemos que descartar que haya un trastorno mixto. Una vez que tenemos el trastorno primario, aquí en este caso tenemos una alcalosis metabólica, que va a ser el bicarbonato elevado, arriba de 26 o arriba de 21.4 en la ciudad de México. Ya tenemos los primeros 2 pasos. Ahora vamos aquí, si se fijan, hay un pequeño cambio. En la acidosis metabólica, primero calculábamos el ANEMGA y luego calculábamos la compensación. En este caso de la alcalosis metabólica, vamos a ficharlo. Primero vamos a calcular la compensación, que en este caso va a ser hipoventilación. Para poder calcular qué también está corrigiendo o no el paciente, por cada miliequivalente de bicarbonato, el PCO2 debería elevarse 0.7 milímetros de mercurio.
Entonces, una forma fácil de identificarlo es el bicarbonato medido que tengamos, más 15, y esto para que sea normal debe ser el más menos 2. Igual, en caso de que se encuentre mayor o menor a este predicho, nos habla de trastornos respiratorios agregados. Una vez que tenemos la compensación, en pacientes que detectamos que no tienen una compensación adecuada y que por lo tanto nos está hablando de que tenemos un trastorno agregado, tenemos que calcular ahora sí el anion gap. El anion gap, como ya lo habíamos visto, nos va a ayudar a descartar una acidosis metabólica anion gap elevado. Ya vimos cómo calcularlo con el sodio, los cationes, los aniones, los valores normales y corrigiendo por la B. En cuanto al tratamiento de la alcalosis metabólica, va a tener como 3 guías principales. Una es reponer el volumen. La segunda es reponer el cloro en caso de que lo tengamos bajo por pérdidas gastrointestinales. Y el tercero es la reposición de potasio. Entonces, de manera general, especialmente en los pacientes que son respondedores a cloro, que son los que cloro urinario bajo, tenemos que reponer ese volumen con solución sanguíneo IV, teniendo siempre cuidado en pacientes que no puedan manejar altas cargas de volumen, ¿no? Como pueden ser nefrópatas, cardiópatas, pacientes con cirrosis o pacientes en los extremos de la vida. En caso de que identifiquemos que tiene hipocalemia, tenemos que suplementarla, puede ser con cloruro de potasio, o en estos pacientes que son muy sensibles al volumen, podemos también incluir la acetazolamida en esta dosis, que pueden ser 5 miligramos por kilo IV cada 24 horas. Y esto lo que va a hacer es reducir la reabsorción de bicarbonato en el túbulo corneado proximal y promover, por lo tanto, una excreción de bicarbonato, diuresis y natriuresis. Bueno, y en el caso de que nos estemos ante una alcalosis metabólica grave, debemos de considerar una hemodiálisis de urgencia o también utilizar ácido clorhídrico a 0.5 mililitros kilogramos por la cantidad deseada de bicarbonato que queremos disminuir. Yo no sé, ¿cómo es eso de terapia con ácido clorhídrico? O sea, la verdad desconozco, decir que son en casos muy, muy graves, donde el ácido clorhídrico está diluido en destrozamos. Y bueno, esto es importante tratar este trastorno ácido base, ya que se asocia a una mortalidad alta, sobre todo en pacientes de terapia intensiva. Antes se pensaba que pues había una correlación entre la alcalosis metabólica y la mortalidad, que pH arriba de 7.55 otorgaba una mortalidad del 45%, y pH aún más altos, desde 7.65, una mortalidad de hasta el 80%. Ahora lo que se ha visto más recientemente es que la alcalemia como tal no ocasiona una mayor mortalidad, pero sí ocasiona una mayor estancia en terapia intensiva, ¿no? Y esto es por diferentes factores. Una es que dentro de la fisiopatología sabemos que disminuye el calcio ionizado y aumenta la cantidad de PCO2, y esto va a ocasionar varios síntomas neurológicos que van desde parestesias, tetania, espasmos musculares hasta convulsiones. Otra es que sabemos que hay una hipoventilación compensatoria, y esto pues, al que el paciente se encuentre pues, en esta hipoventilación con PO2 bajito, va a ser mucho más difícil que lo estudiemos y por lo tanto va a prolongar su estancia. Además que por el mismo calcio y los trastornos en el potasio, va a haber un aumento de arritmias supraventriculares y ventriculares. Y pues estas dadas principalmente por la hipocalemia y la hipoglucemia. Y pues finalmente, pues establecer que es importante llevar a cabo un tratamiento en pacientes que tengan un pH arriba de 7.55, con la restitución de volumen que veíamos y con restitución de potasio en caso de que se necesite. ¿Hay una comentario? Y bueno, no sé si todavía traigo un pequeño caso clínico para que podamos ponerlo un poquito en práctica. Entonces, se trata de una mujer de 27 años que inició con dolor abdominal generalizado, náusea y vómito de 12 horas de evolución. Tiene antecedente de diabetes tipo 1 con mal apego al tratamiento. Y aquí tenemos sus signos vitales, ¿no? Tiene una TEA de 160 con frecuencia cardíaca de 103, una frecuencia respiratoria de 24, saturando 97 al aire ambiente con una temperatura de 36.3.
A la exploración física vemos que neurológicamente está íntegra, tiene mucosas deshidratadas, tiene un tórax bien ventilado, un abdomen doloroso sin rebote, pero tiene un dolor. A su ingreso se le toman varios laboratorios. En la BH lo que destaca es una leucocitosis de 16.000. En la química sanguínea destaca una glucosa de 620 y una creatinina de 1.2, cuando su basal era de 0.7. En el examen general de orina se evidencian cetonas 3 cruces y glucosa 1 cruz, así como bacterias presentes, ¿no? 3 cruces y lipitos. Se le toman los electrolitos séricos, donde vemos una hiponatremia en 130, potasio en 4.5 normal y cloro CO2 en 10. Se le toma una gasometría y tenemos aquí los valores, un pH de 7.25 con un PCO2 de 25, un PO2 de 70 y un bicarbonato de 10. Entonces, aquí no sé si quieren ir respondiendo, alguien que quiera ver cómo está ese pH. Acidosis, ¿no? Entonces, estamos... Bueno, ahí nada más puedo decir accidente. Accidente, sí. A ver, estamos ante una acidemia. Siguiente. En el caso del trastorno primario, Una vez. para el caso del trastorno primario, ¿ante qué estamos? Digo, ya lo vieron, pero exacto, sería una metabólica, ya que estamos con un bicarbonato abajo de 17.7. Ya le pusimos el nombre, que es una cirrosis metabólica. Ahora vamos a ver si es de anion gap normal o anion gap elevado. Entonces, para eso hacemos los cálculos. Tenemos que, vamos a calcular anion gap. Los niveles de sodio que tiene la paciente son 130, menos los aniones, que son cloro, 101, más bicarbonato, que está en 10. Esto nos da un anion gap de 19. La paciente tiene una albúmina de 3, por lo tanto tendríamos que corregir ese anion gap, recordando que por cada gramo disminuido de albúmina tenemos que multiplicar por 2.5, entonces se le suma, perdón, se suman 2.5 y el anion gap queda en 21.5, lo cual nos da para un anion gap elevado. Después vamos a ver si esta paciente está compensando de manera adecuada o no con la siguiente fórmula, ¿no? Recordábamos que el PSO2 tiene que estar... El peso 2 esperado tiene que ser 1.5 por bicarbonato más 8. En este caso, el PCO2 lo tenemos acá, es de 25. Perdón, el PCO2 esperado es 1.5 por el bicarbonato que presenta el paciente, que es 10, más 8. Esto nos da un valor de 23. Y tenemos que la paciente tiene 25. Entonces, recordando que tenemos un pequeño colchón de más menos 2, la paciente se encuentra ante una respuesta apropiada. Entonces está compensando adecuadamente. Y finalmente el delta gap, para ver si tenemos otro trastorno metabólico agregado, hacemos el delta delta, que es el delta de anion gap sobre el delta de bicarbonato. Para el delta de anion gap, tenemos el anion gap que nos dio en esta paciente, que fue de 21.5, gracias. 21.5 menos el normal, que puede ser 10 o 12. Y a esto le vamos a restar el delta de bicarbonato, que es 19, que es el que tenemos como normalidad, menos 10, que es el que presenta la paciente. Y esto nos va a dar a 0.5. Con esto concluimos que la paciente no tiene otro trastorno agregado. Entonces, como diagnósticos generales, tenemos que la paciente por clínica tiene una cetocidosis diabética con una acidosis metabólica anion gap elevado que compensa adecuadamente, además de una IBU por el ego que tenemos y la clínica con llorando positivo y una lesión renal aguda que digo. Nada más hay algo, es un error como frecuente, como podemos decir, anion gap elevado. Simplemente acidosis metabólica de anion gap. Cuando no tienen brecha aniónica, no tienen. Cuando sí hay, tiene una brecha aniónica.
Y bueno, como conclusiones, yo algo que me llevo un poco de esta clase es siempre tener en cuenta el contexto clínico del paciente para orientar el diagnóstico. Era lo que nos comentaba Pablo. En los diferentes trastornos siempre tenemos que ver a nuestro paciente para determinar más o menos por dónde va la cirugía. Si es una cetoacidosis, si a lo mejor es una fibrosis láctica, si el problema está en una enfermedad crónica o demás. Y pues es importante realizar un abordaje sistematizado. Aquí presentamos el abordaje de los 5 pasos y esto pues nos puede ayudar a llegar al diagnóstico correcto de manera pues, escalonada. Y finalmente que existen múltiples etiologías en los pacientes, tanto con acidosis, con alcalosis metabólica, y que tenemos que tomarlas todas en cuenta. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé, bueno, ¿tienen algo que comentar? ¿Alguna sugerencia? Bien buena clase, pregunta concisa. Nada más un pequeño detalle. En la medida de lo posible, las tablas que vengan en inglés hay que preparar traducibles. Ok. Hay veces que pues, toda la imagen no se puede, pero bueno, porque eso estilo de estudio y bueno, es una cuestión más de forma. Es un de dar información. Estamos robando ese personas, estamos subiendo a YouTube, entonces donde las críticas. No quise que esté mal, pero vamos, el deber ser es conocerse, ¿no? Porque en realidad todos, cuando vamos a pasar una presentación, utilizamos imágenes. Bien. Muy bien. ¿Dudas, preguntas?